Boris, saludos. Ana, Karina, Sara, Jacqueline, saludos. Dailin, saludos a todos los que puedo ver desde acá, desde mi pantalla. Bienvenidos a estas 2 horas intensivas sobre relaciones laborales. 3 temas vamos a ver hoy que son determinantes para prevenir los conflictos laborales. Y en caso de que ya se encuentren en algún tipo de conflicto laboral relacionado con los temas que van a ver hoy, créanme que se van a llevar información sumamente valiosa que les va a permitir tomar la decisión correcta. Cuando me ven que suspiro, es porque recientemente estuve atendiendo en consulta privada 2 casos que bien pudieron haberse prevenido si hubieran aplicado los conceptos. Margarita, saludos. Karina, saludos a todos los que se van integrando, que bien hubieran podido prevenirse si se hubieran hecho las cosas correctamente. Así que créanme que lo que vamos a estar viendo en estas 2 horas se lo van a poder llevar con ustedes y aplicarlo de manera inmediata. Hoy tenemos a Laura con nosotros. Saludos, Laura. Laura es parte de nuestro equipo de formación continua, quienes va a estar asistiéndoles para cualquier necesidad que tengan ustedes en este momento. Le pueden escribir directamente a ella, que les va a estar apoyando durante esta sesión. Ahora me permiten compartir pantalla para proyectarles la presentación que tenemos para hoy. Permítanme un segundito para verificar. Muy bien. Nuevamente, bienvenidos todos al programa de formación estratégica en relaciones laborales y su cumplimiento legal. En eso es que yo soy experta en estrategias de relaciones laborales. Ahí es donde está la clave. Lo que ustedes van a estar aprendiendo, profundizando en el día de hoy, no solo son temas operativos, son temas relacionados con la estrategia que pueden aplicar para evitar los conflictos laborales. Felicidades a los que hoy ya culminan sus 10 horas de capacitación. Sí, este programa comprende 10 horas de capacitación. Hay algunas personas que ya hoy, con las 2 horas que vamos a estar realizando hoy, culminan todo lo que es el programa. Así que felicidades a ese grupo que hoy está terminando. Siempre que iniciamos estas sesiones, van a ver esa balanza moviéndose, inclinándose. Esa es la balanza de relaciones laborales. Muy diferente a las otras ramas del derecho, que quizás en las otras áreas del derecho tú puedes tener una balanza paralela. En relaciones laborales no. En relaciones laborales esa balanza está inclinada. Y aquí les pregunto a los que hoy nos acompañan por primera vez, ¿hacia quién creen ustedes que se inclina esa balanza? Pueden escribirlo o pueden decirlo con su micrófono. ¿Hacia quién creen ustedes que se inclina la balanza en relaciones laborales? ¿Al empleador o hacia el trabajador? Cuéntenme, ¿que les leo o les Hacia el escucho? trabajador, siempre al empleado, siempre al empleado. Sí, sí. Sandra, muy bien. Hacia el empleado. Pueden escribirlo también. Karina, saludos a todos los que han escrito. Boris, al empleado.
Admin Panamá en relaciones laborales al empleado, Doris al empleado. Así mismo es. En relaciones laborales, esa balanza está inclinada hacia el trabajador. Y las razones de esa inclinación hacia el trabajador la vemos en detalle en la primera masterclass, que es sobre los principios generales del derecho laboral, que la vamos a repetir para quienes no la han tomado el próximo jueves, jueves 6 de noviembre, si no me equivoco. ¿Dónde está el fundamento de la inclinación de esa balanza? Está en el artículo número 6 del Código de Trabajo. Quienes tienen código de trabajo pueden tenerlo a mano. Vamos a estarlo revisando hoy algunos artículos importantes que deben llevarse. También Laura les va a compartir el código de trabajo digital que descargamos de la página del Nitradel. Ese es el mismo que también utilizo yo en las universidades cuando damos los diplomados en relaciones laborales. Así que igual les comparto ese código porque lo pueden utilizar perfectamente bien. Allí Laura se los acaba de pasar, lo pueden descargar. ¿Quién tiene el código a mano y quiere leer el artículo número 6 del Código de Trabajo? Que con eso vamos a dar apertura a la sesión de esta tarde. Quienes ya llevan varias sesiones lo han escuchado, bueno, hay que volverlo a escuchar, porque ese artículo es fundamental que lo tengamos claro. ¿Quién lo tiene a mano? Artículo 6 del Código de Trabajo. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo. A ver, Jacqueline, gracias. Puedes leerlo. Sí. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones de trabajo legales, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpretación más favorable al trabajador. Muchísimas gracias, Jacqueline. El artículo número 6 que Jacqueline nos acaba de leer lo dice tácitamente. En caso de conflicto o duda, va a prevalecer siempre la interpretación más favorable al trabajador. Por eso es importantísimo que la empresa se asegure no solo de documentar todo, sino de documentarlo correctamente. Porque tú me puedes decir, ah, yo tengo un contrato o yo tengo este documento. ¿Está bien escrito? Porque si ese documento que tú redactaste, llámese contrato, llámese adenda, llámese carta de despido o de terminación, si tiene dudas, si es confuso, al momento que se va a interpretar, se va a escoger la interpretación más favorable al trabajador. ¿Por qué? Porque así lo establece un principio que está basado en el Código de Trabajo sobre el derecho laboral. Ese es un principio general del derecho del trabajo, que es el principio de protección al trabajador. Ahora vamos a afianzarlo un poco más. ¿Cuáles son las normas que vamos a tener durante estas 2 horas? Es importantísimo que vayan a la base de su pantalla, ahí van a ver 2 personitas, al lado hay una flecha. Denle clic a esa flecha, les va a salir en primer lugar su nombre. Por favor, coloquen allí el nombre y el apellido que ustedes quieren que aparezca en su certificado. Si no aparece su nombre, no le podemos elaborar certificado porque nosotros los certificados los elaboramos en base al reporte que emite la plataforma de Zoom. Así que por favor, colocan allí su nombre y su apellido. Los certificados los vamos a estar enviando al final de esta tarde o mañana temprano. Esta sesión también está siendo grabada, así que los que tienen su cámara encendida, cuiden mucho la imagen que están proyectando, porque esto yo no lo edito, lo subimos directamente a la plataforma para que las personas que se conectan de manera sincrónica, que no pueden estar presentes ahora, puedan ver lo que tratamos en esta sesión. ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo voy a estar exponiendo el tema por espacio de 20 o 30 minutos.
Durante mi exposición, bueno, usted va anotando sus preguntas, puede anotarlo en su documento allá o puede escribirlas en la plataforma. Una vez que yo termino esos 20 minutos de exposición o 30, abro el compás para preguntas, respuestas, casos que quieran presentar. Lo único que se les pide durante la sesión es que las preguntas estén relacionadas con el tema que yo acabo de exponer. Si usted tiene algún tema no relacionado con lo que estamos viendo hoy, va a haber oportunidad de respondérsela al final. Siempre nos quedan unos 10 o 15 minutos que en ese espacio yo aprovecho para responder temas varios, es decir, temas que no estén relacionados con los puntos que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Es importante que tengan presente que nuestro propósito con todas estas capacitaciones es ayudar a líderes, gestores de capital humano y otros profesionales a estructurar e implementar procesos claros y efectivos que eliminen la desorganización, el desgaste, la improvisación y los conflictos laborales, para crear condiciones que motiven el compromiso, la productividad en sus equipos de trabajo. Si bien es cierto que cuidamos la parte metodológica o académica de estas sesiones, realmente están dirigidas para personas que quieran implementar de manera inmediata estos conocimientos. Por eso tratamos de que a pesar de que el contenido es abundante, sea también bastante práctico. Este slide se los voy a explicar con un caso que atendí hace unos días. Llega una persona dueña de empresa que quería que yo le diseñara un proceso para la atracción y retención del talento, porque venía confrontando dificultades, gente que contrataba, gente que se le iba y no lograba retener la gente y por supuesto que todo lo que se invierte en contratar una persona para que no te dure ni 3 meses, todo eso es pérdida para la empresa. Cuando la persona me explica lo que ella quería, yo le digo, ¿cómo andas en el cumplimiento de la ley, en la aplicación de todo lo que contempla la legislación laboral? La persona se notó así como extrañada, diciendo como que, ¿y eso qué tiene que ver con lo que yo quiero, por decirle así? Es muy sencillo. Incluso saqué esta presentación y le mostré específicamente este slide. Porque venía con un pocotón de planes de crecimiento, de desarrollo y de todo, expansión de la empresa. Y yo se lo resumo tal como se lo voy a resumir a ustedes. Todo lo que tiene que ver con la legislación laboral, llámese normas, políticas, reglamento, uso, costumbre, ética, valores, todo eso está en la base de tu estructura, de tu empresa. Si tú no tienes una base sólida, lo que sea que construyas arriba, se te va a venir abajo. Así de sencillo, no hay camino corto en esto. A lo largo de los 25 años que estuve dentro de las empresas y los casi 5 o 6 que llevo ya trabajando de manera independiente, he probado una y otra vez lo mismo. Si tú no tienes una base sólida, puedes construir los mejores programas, no van a ser sostenibles. Así que cualquier intento que ustedes quieran hacer de atracción, retención del talento, clima laboral, cultura organizacional, tienen que empezar por asegurarse de que haya un correcto cumplimiento de la legislación laboral. Eso es fundamental. Así que el resumen de este slide es dónde se encuentra la legislación laboral en comparación con el clima laboral y la cultura organizacional. Están en la base. Eso es lo que va a servir como plataforma de lanzamiento para todos los demás programas que tú quieras realizar en la gestión de recursos humanos, capital humano, como lo quieras mencionar. Resumido
en un flujograma sería de la manera siguiente. El cumplimiento de la ley tiene un impacto directo en el clima laboral. Si tienes un buen clima laboral, vas a tener compromiso. Si tienes compromiso, tienes productividad. Si tienes productividad, tienes creatividad e innovación. Si hay creatividad e innovación, hay rentabilidad y sostenibilidad. Quienes ya están en su quinta sesión de este programa, es la quinta vez que escuchan esto. Y si vuelven a tener alguna capacitación conmigo, lo volverán a escuchar de nuevo, porque esto no se nos puede olvidar. Es muy fácil poder decir, necesitamos trabajadores creativos, comprometidos, queremos una empresa rentable. Sí, todo eso es maravilloso, pero es la consecuencia de todo esto que hay atrás. Cuando las relaciones laborales no se manejan correctamente, son un atentado directo a la rentabilidad del negocio. En consultas recientes que ya llegan conmigo, lamentablemente, cuando están ante una junta de conciliación o ante un juzgado de trabajo o ante la resolución que ya el fallo que emitió el Tribunal Superior, ya no se puede hacer nada casi. Lo más que les recomiendo es busca al abogado de ese trabajador y lleguen a un arreglo. Porque imagínense lo que es para una empresa pequeña, mediana, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 dólares por un caso mal manejado en relaciones laborales. Todo lo que represente una mala gestión de las relaciones laborales es un atentado directo contra la rentabilidad y la sostenibilidad de un negocio. Por eso es que estas 2 horas que se invierten en capacitación es para que ustedes puedan tomar medidas y actuar de manera preventiva para proteger la rentabilidad y sostenibilidad del negocio, de la empresa. En las redes sociales con frecuencia escucho a trabajadores que me dicen, usted debe dedicarse a asesorar a los trabajadores, no a las empresas. Entonces le digo yo, lo que pasa es que si yo no me dedico a ayudar a las empresas a que sean rentables y sostenibles, no van a poder tener una buena propuesta de valor al empleado. Que la propuesta de valor al empleado implica salario, lo que comúnmente o tradicionalmente se ha llamado salario más beneficios adicionales. Cuando una empresa no es rentable y sostenible, no va a tener ni con qué pagar la planilla, por decirlo así. Llega el tiempo de pagar el 13º mes, no hay con qué pagar el 13º mes. Llega el momento en que se va el trabajador de vacaciones y no lo pueden mandar de vacaciones porque dice que no hay plata. Así me dicen trabajadores. Mire que a mí me tocaban vacaciones y no me pueden mandar porque dice que no hay plata. Imagínese usted cómo anda esa empresa. Entonces, yo les invito a que estas 2 horas que nosotros vamos a estar aquí, ustedes se proyecten a que lo que sea que están adquiriendo en conocimiento, lo van a aplicar para que eso impacte directamente la rentabilidad y sostenibilidad de su negocio y no esté en riesgo. Porque si la empresa no es rentable, no va a poder brindar empleo. Así de sencillo. Entonces, resumo que de esta manera también hay un aporte hacia los trabajadores, porque a un trabajador no le conviene estar en una empresa que no sea rentable y que no sea sostenible. Dicho esto, pasamos a este esquema para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. ¿Cuáles son las alternativas que tiene una empresa para terminar la relación laboral? Se esquematiza en 3 columnas, que a mí me gusta muchísimo hacerlo de esta manera, porque es como vertir todo lo que allí tiene el Código de Trabajo, leyes complementarias en estas tres columnas. En la primera columna está el despido por decisión unilateral del empleador. Allí vemos todo lo que es artículo 78, periodo probatorio,
Artículo 212, menos de 2 años de labores continuas. Artículo 213, que son las causas justificadas de despido. Y el artículo 228, que es cuando se despide la persona antes de que inicie la relación laboral. Toda esa columna la vemos en una masterclass, que es la segunda del programa, que se titula Despidos. Luego viene la columna del medio, que es renuncia. En el caso de la renuncia es cuando el trabajador decide terminar la relación laboral, ya sea por una renuncia injustificada o una renuncia justificada, que ahí en el caso de la renuncia justificada son 30 causales que puede utilizar un trabajador para terminar la relación laboral y que la empresa le tenga que pagar indemnización. Y también en esa columna incluimos lo que es la causa no imputable cuando el trabajador fallece. ¿Cómo se hace ese trámite también para evitar riesgos laborales? Esa masterclass fue la que vimos la semana pasada, que fue renuncia justificada. Y hoy nos encontramos para ver la columna número 3, que es el mutuo acuerdo, la terminación de la relación laboral por acuerdo entre las partes, que implica el contrato por tiempo definido, el contrato por obra determinada y el famoso y conocido comúnmente como mutuo acuerdo. Dirán ustedes, ¿qué es esa mezcolanza que tiene usted allí de contrato definido, contrato por obra determinada con el mutuo acuerdo? Lo que pasa es que el contrato definido y el contrato por obra determinada están en la categoría de mutuo acuerdo o acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque cuando tú contrataste al trabajador con un contrato definido, ese trabajador sabía cuál era la fecha en que ese contrato iba a terminar. Es decir, estuvo de acuerdo en que ese contrato terminaría cuando llegaba la fecha que definieron. Y en el caso de la obra determinada, el trabajador estuvo de acuerdo en que esa obra o ese contrato iba a terminar cuando terminaba la obra. Quiere decir que al trabajador firmar un contrato definido y un contrato por obra determinada, estuvo de acuerdo con la empresa. Por eso es que esos dos tipos de contratos van en la categoría de mutuo acuerdo y es en lo que nos vamos a centrar hoy. Contrato definido, contrato por obra determinada y mutuo acuerdo. Siendo así, vamos a pasar entonces a desarrollar el contenido de acuerdo con lo que está en la plataforma. Ya todos ustedes deben tener acceso a la plataforma, que es como nosotros manejamos todos nuestros contenidos. ¿Y por qué en una plataforma y no en PDF o en una presentación? Porque esta información se actualiza cada vez que sea necesario actualizarla. Permítanme un momentito nada más para pasar a la plataforma. Para quienes por primera vez tienen acceso a este material, esta plataforma tiene 5 años de mejora continua. Yo digo con todo orgullo que es oro en polvo. En Panamá no hay otra plataforma como esta. En el 2020, cuando estaba sin trabajo, con la pandemia, me dediqué a recopilar toda la información que hubiera sobre estos temas. Aquí no solo van a encontrar código de trabajo, sino también leyes complementarias y también el aporte que juristas destacados en derecho laboral han realizado a la legislación laboral panameña. Así que la idea de esta plataforma, cuando yo la concebí y la he ido desarrollando, es para que ustedes entren y encuentren aquí todo lo que están buscando. Incluso cuando hacemos referencias a leyes, a decretos, ustedes van a la parte de abajo bibliográfica y allí la pueden descargar sin necesidad de irse
a perder tiempo, por decir así, porque de esto es lo que se trata, de que ahorremos tiempo y nos aseguremos de que la información que estamos obteniendo es la que es la correcta. Si ustedes ven aquí a mano izquierda, para quienes no han accesado anteriormente, está el contenido con títulos. Usted nada más le da clic al título de lo que usted quiere ver y a la parte derecha se le va a descargar el material. Para quienes les gusta más escuchar, tienen videos o tienen escrito. Así que tienen dos opciones allí. Como ustedes ven aquí, el módulo número 2, ya el número 1 fue la introducción, que se las resumí en lo que les acabo de hablar. Módulo número 2 trata sobre mutuo acuerdo. El módulo número 3 sobre los contratos definidos. El módulo número 4, el contrato por obra determinada. Y al final de la plataforma, ustedes se van a encontrar recursos adicionales, proyecto final, que es para los que hacen estos cursos de manera sincrónica. Si ustedes quieren, lo pueden hacer, pero no es necesario. Y se van a encontrar la grabación de todas las masterclass que hemos hecho durante el año. O sea que aquí información tienen en cantidad. Aquí ustedes van a ver todas las masterclass y la de hoy la subo al final de la tarde o mañana temprano. Así que es una plataforma sumamente completa para quien realmente tenga la intención de aprender y evitar conflictos laborales. Dicho esto, empezamos entonces. Aquí estoy donde dice el mutuo acuerdo, la parte normativa. El comúnmente llamado mutuo acuerdo, que hay tantos mitos y tanta desinformación con respecto al mismo. El mutuo acuerdo es una forma legal para dar por terminada la relación laboral y lo único que puedes negociar en un mutuo acuerdo es la indemnización. Las otras prestaciones que son derechos adquiridos, salario, vacaciones, décimo, prima de antigüedad si es contrato indefinido, no se pueden negociar. Eso es algo que hay que tener presente. Y si tú me dices, pero el trabajador estuvo de acuerdo en negociarlo, te lo firma. Se va al Ministerio de Trabajo y aunque haya firmado mutuo acuerdo, tienes que reconocerle lo que le dejaste de pagar en derechos adquiridos. Lo que sí no admite reclamo es la indemnización. A mí me llegan consultas de trabajadores. Mire que yo firmé el mutuo acuerdo y después me di cuenta que de la indemnización nada más me pagaron 25%. Eso no admite reclamo. Lo que sí admite reclamo es si calculaste mal el décimo, las vacaciones, la prima de antigüedad, si no se pagó algún sobretiempo, algún recargo por día de fiesta, día de duelo nacional, eso sí puede reclamarlo. Sin embargo, la indemnización no admite reclamo. El artículo 210, numeral 1 del Código de Trabajo establece que la relación de trabajo termina por mutuo consentimiento siempre y cuando sea por escrito y no implique renuncia de derechos. Es simple, es súper sencillo, que uno dice, bueno, ¿por qué podrían invalidar un mutuo acuerdo? Hace un tiempo me consulta un ejecutivo de una empresa que lo acababan de terminar por mutuo acuerdo. Pero miren cómo se había dado la situación. En pleno siglo XXI, imagínense. Y en el año 2025, el trabajador pidió una reunión con su jefe para hablar temas de su departamento. Póngase que la pidió hoy jueves, lo citaron para el martes de, ok, te vamos a dar chance para el martes de la próxima semana. Cuando ese trabajador llega allá, estaba la de recursos humanos con el jefe, estaba un abogado externo que brindaba servicios a la empresa
y para sorpresa de ese trabajador le tenían un mutuo acuerdo. ¿Qué les parece? Hasta ahí se podría decir, bueno, esto pasa. Mientras seamos trabajadores en una empresa, no importa el puesto que ocupes, esa siempre será una opción. Que te citen o que tú pidas una cita y cuando llegas te van a ofrecer un mutuo acuerdo. Hasta ahí todo bien. ¿Dónde estuvo el mal manejo? Por supuesto, el trabajador queda en shock ante esto y no lo dejaban salir de la oficina, ni para consultar, ni para hacer llamadas, nada. O sea, eso es como un secuestro. Ahí te pueden invalidar un mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque estás restringiendo la libertad que puede tener el trabajador para ir a consultar, para hacer una llamada. Entonces el trabajador puede aducir que él firmó bajo presión porque le restringieron su derecho de movilidad o de hacer una llamada. Eso es delicadísimo. Eso sí te puede anular un mutuo acuerdo. Miren, yo ya tengo varios abriles en esto y yo soy de la época. Yo recuerdo una vez, por allá por los años 70 y tanto, llegué a una empresa y ese era el modus operandi. Encerraban al trabajador en una oficina y hasta que no firmara no se podía levantar ese trabajador. Yo le digo, ya desde esa época, les digo yo, no, 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 eso no lo pueden hacer jamás porque te pueden acusar hasta de secuestro y de cualquier otra cantidad. No, 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 tú no puedes hacer eso. ¿Tienen que darle tiempo al trabajador para que revise los números? No necesariamente, ya eso no es obligatorio. La vez pasada leí un libro de un autor acá panameño que colocó en el libro que tú para el mutuo acuerdo tienes que darle permiso al trabajador 2 días para que lo vaya a revisar al ministerio. Eso ya no está vigente. Eso estuvo vigente para el tiempo de la pandemia. Ustedes van a ver aquí la recopilación, donde ustedes ven aquí que dice antecedentes durante la invasión a Panamá por Estados Unidos y durante la pandemia. Ahí está ese antecedente porque de ahí hay también unos aprendizajes que vamos a ver hoy. Ya eso no está vigente, pero de que no esté vigente, que tú estás obligado a darle el tiempo para que el trabajador consulte, a que tú lo encierres en una oficina y no lo dejes ni hacer una llamada, hay una distancia muy grande, o sea. Así que en ese caso de ese ejecutivo que les comento aquí, que lo encerraron y llamada, él puede anular ese mutuo acuerdo y decir que lo presionaron y bueno, de ahí pueden venir demandas por daños y perjuicios porque dice que se le bajó la presión, bueno, casi le da un infarto ese día. Entonces, eso es muy delicado, eso no lo pueden hacer. Porque tal como dice aquí, siempre y cuando no implique renuncia de derechos, que pueden ser derechos como los derechos adquiridos, salario, vacaciones, décimo, prima, si es contrato indefinido, y por favor, tu derecho a la libertad y por lo menos hacer una llamada y hacer una consulta. Así que con respecto al mutuo acuerdo, esas serían las únicas limitantes. Ah, y otro punto importante, como dice aquí abajo, que en el mutuo acuerdo debe constar por escrito y en el mismo documento del mutuo acuerdo se debe establecer qué es lo que tú le estás pagando. Si tú en un mutuo acuerdo nada más colocas, sí, en la empresa el trabajador han llegado a un mutuo acuerdo y la empresa le pagará al trabajador $6,000. Si tú no especificas qué comprende esos $6,000, ya la jurisprudencia ha establecido que se asume como que no lo pagaste. Por eso, una empresa sorprendida de que había llegado a un mutuo acuerdo con el trabajador, ¿por qué la estaban demandando? Por pago de prestaciones. Cuando vamos a ver el documento que había firmado con el trabajador, por ningún lado decía que eso correspondía a
las prestaciones, salario, vacaciones, décimo, prima. Eso es muy importante. Que un documento de mutuo acuerdo tenga el desglose de qué es lo que están pagando. Yo les acabo de mencionar la palabra de jurisprudencia. Para quienes no conocen lo que es la jurisprudencia es una fuente de derecho y se las explico de esta manera mostrándoles estos dos códigos. Estos dos códigos de trabajo, uno es del 2019, que ya está viejito, pero me encanta porque ahí lo tengo bastante señalado, y este otro es del 2023. Creo que el del 2025 debe estar casi de un tamaño similar. Y ustedes ven el grosor de estos dos códigos, dirán, pero si el código de trabajo no se actualiza desde agosto de 1995, ¿por qué uno está más gordo y otro está más flaco? Por la jurisprudencia. La jurisprudencia son los fallos que han emitido los jueces con respecto a diferentes casos. Y eso se pueden utilizar para fuente de derecho. Por eso es que algunas personas dicen, pero ¿de dónde sacó usted eso? Eso no está en el código de trabajo. No, pero está en la jurisprudencia. Lo vemos con mayor profundidad esto en la masterclass número 1, que es Principios Generales del Derecho Laboral. Muy bien. Luego vamos a ver la lección número 2, que habla de los antecedentes. Hay dos antecedentes importantísimos que marcan una tónica con respecto a los mutuos acuerdos. Uno fue el que se dio durante la invasión a Panamá por Estados Unidos. No sé si aquí hay alguien de esa época, casi todos se ven súper jóvenes, quizás no. Si hay alguien por ahí me alza la mano o me dice yo que estuvo durante la invasión y podrá recordar esa época, que fue una época tan grave como la que se dio para la pandemia, solo que no era un tema sanitario. ¿Por qué es importante traer esto? Y ustedes van a ver esta recopilación en la plataforma. Porque cuando ustedes le digan, no, este mutuo acuerdo tiene, yo quiero hacerlo en el Ministerio de Trabajo, o yo quiero que esté otra persona presente al momento de firmar el mutuo acuerdo, eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque cuando se dio la invasión de Estados Unidos a Panamá, que fue en 1989-1990, como ya les indiqué, el Ministerio de Trabajo se sacó un decreto en donde obligaba que todas las empresas que iban a hacer un mutuo acuerdo tenían que llevarlo al Ministerio de Trabajo. Es decir, que en aquella época, para tú poder firmar un mutuo acuerdo con un trabajador, tenías que llevar al trabajador al ministerio y firmarlo en presencia de un funcionario del Ministerio de Trabajo. Así estuvimos como 1 o 2 años en esa época. Que hoy día yo miro hacia atrás y digo, oye, ¿cómo sobrevivimos a esa época? O sea, tú no podías firmar un mutuo acuerdo si no lo hacías en el Ministerio de Trabajo. Eso pasó en esa época. Cuando se dio lo del COVID, ustedes ven que el Ministerio de Trabajo no sacó un decreto semejante, sino que lo que se estableció para la época del COVID fue que si tú ibas a firmar un mutuo acuerdo con un trabajador, tenías que darle de 2 a 3 días para que el trabajador consultara la cifra y luego firmara. Y que si tú no le dabas ese tiempo al trabajador, se iba a considerar nulo el mutuo acuerdo. ¿Ven la diferencia? Ya yo no tenía que ir al Ministerio de Trabajo a firmarlo con el trabajador, sino que tenía que darle tiempo para que lo revisara. En ese libro que recientemente estaba leyendo, el autor, en desconocimiento total de este tema, colocó que para que un mutuo acuerdo sea válido, tú tienes que darle 3 días o 2 días al trabajador. Eso no es correcto. Ya eso no está vigente porque eso formó parte de la ley, como dice aquí, 157 del 3 de agosto del 2020. Esto como quien dice es historia patria.
Cuando usted quiera tener un sustento de por qué no estoy obligada a darle los días al trabajador, ni por qué estoy obligada a ir al Ministerio de Trabajo a sellar un mutuo acuerdo, aquí usted tiene el sustento de por qué. Y básicamente el sustento está en el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema. Cuando el Ministerio de Trabajo sacó ese decreto en aquella época de la invasión, la Sala Tercera, como dice aquí, de la Corte Suprema, ante demanda contencioso administrativo de nulidad mediante fallo de 9 de octubre, declaró nulo por ilegal el decreto que había emitido el Ministerio de Trabajo en aquella época. Ustedes dirán, oye, pero si el ministerio es la máxima autoridad, sí, pero la Corte Suprema dijo, te equivocaste en ese momento. ¿Por qué? Por el carácter sagrado que tiene el mutuo acuerdo. ¿Cuál es ese carácter sagrado que tiene el mutuo acuerdo? Que si las dos partes están de acuerdo, nadie más tiene que intervenir. Y en aquella ocasión, el Ministerio de Trabajo se puso en medio de las dos partes, obligándolos a que tenían que ir al ministerio para poder sellar un mutuo acuerdo. Entonces, en resumen, hoy día, si tú no violas la libertad que debe tener esa persona, que no necesariamente tienes que darle 2 días, ni 1 día, ni 3 días, tú le puedes permitir hacer una llamada y consultar la cifra. No lo puedes secuestrar, como el caso que les mencioné, porque eso sí lo invalidaría. Sin embargo, no tiene por qué llevarse el mutuo acuerdo al Ministerio de Trabajo. ¿Cuándo se va a llevar? Cuando el ministerio saque algún decreto por una emergencia nacional y allí pues seguiremos lo que diga el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, hoy día eso no está vigente. Además está el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema que le va a impedir al Ministerio de Trabajo volver a hacer algo como eso. Así que esto es historia patria. También está, como les mencioné, la ley 157 del 3 de agosto, que pedía pues que tenías que darle un máximo de 2 días hábiles. Ya eso no está vigente. Es bueno que lo tengan presente. Así que si ese libro que yo les mencioné que leí que decía eso cae en sus manos, eso es incorrecto. No está vigente hoy día. ¿Qué más les puedo decir acá? Vámonos a la lección 3 que dice, la pregunta del millón. ¿Es obligatorio el pago de la indemnización? No. En el mutuo acuerdo no es obligatorio el pago de la indemnización. Sin embargo, si el trabajador no ha cometido ninguna falta, va a ser imposible que te firme un mutuo acuerdo sin indemnización. ¿Ves? En el caso del mutuo acuerdo, hay que ponérselo atractivo al trabajador. Y ponérselo atractivo, pues, es que le pagues un porcentaje razonable de esa indemnización. Va a estar muy difícil que un trabajador te firme, si no ha cometido falta, un, un mutuo acuerdo. Ahora, cuando un trabajador ha cometido una falta grave que amerita un despido, tú puedes hacer un mutuo acuerdo sin indemnización, como un arreglo con el trabajador, donde tú le dices, mira, ni a ti como trabajador, ni a mí como empresa, me conviene que escribamos esta situación. Precisamente tuve un caso reciente donde la falta que cometió el trabajador constituye delito, que si eso se escribe en una nota de despido, porque para ganar un despido tú tienes que poner el detalle del detalle. Si tú llegas a escribir eso, no solo el trabajador no va a poder conseguir trabajo más nunca, sino que también la empresa se va a ver en riesgo de multas y demandas. Así que cuando ni a una parte ni a la otra le conviene que eso se sepa o salga a la luz pública, por decir redes sociales y en fin, entonces tú llegas a un acuerdo con el trabajador y tú le dices, mira, tú sabes que esto es gravísimo.
Ni a ti ni a mí nos conviene que eso se escriba. Así que vamos a llegar a un mutuo acuerdo y el mutuo acuerdo no dice más que la relación termina por acuerdo entre las partes. Ese es el único caso en donde tú puedes hacer un mutuo acuerdo con cero indemnización, sin ningún problema, por decirlo así. Prestaciones que es a pagar en caso de mutuo acuerdo, como ya se los mencioné, las sumas que constituyen salario, vacaciones, 13º mes, prima de antigüedad, preaviso, solo si se trata de un trabajador que tiene menos de 2 años de labores continuas y tú no quieres usar el 212 porque crees que puede haber una demanda por allí y que se pueda cocinar una demanda posteriormente, entonces tú haces un mutuo acuerdo, no utilizas el 212, sino que le dices, mira, yo te voy a pagar incluso el preaviso y firmemos un mutuo acuerdo. Y luego la indemnización también es negociable. ¿Qué más? Ya veo que tenemos preguntitas por allí. La indemnización no es un derecho adquirido, por eso es que se puede negociar. De allí no puedes negociar más nada. Si no tienes causal de despido, va a ser como ya les dije, esto es lo que como se los puse con el ejemplo. Si no tienes causal de despido, va a ser muy difícil que te firmen un mutuo acuerdo sin indemnización. Eso es importante tenerlo presente. Vamos a ver las preguntas que tenemos acá. Permítanme un momento. Dice Sandra, si hay descuento autorizado de un préstamo al colaborador, se puede colocar en el mutuo acuerdo solo el 15 o el 10%, dependiendo, porque si es una deuda que el trabajador contrajo con la empresa, ahí es hasta el 15% que puedes descontar de las sumas que constituyan salario. Por lo general, cuando el trabajador tiene una deuda con la empresa, hay que acordar con él. Eso se facilita mucho más cuando se paga en cheque, que tú haces un cheque por el valor de la deuda. O sea, tú haces tu liquidación, vamos a suponer $1,800, pero resulta que ese trabajador debe a la empresa $500. Tú vas a hacer los 1,800, pero haces un cheque dividido, o sea, lo que le debe a la empresa más lo que le toca, pero que él debe firmar que efectivamente recibió los 1,800 y a partir de eso le paga a la empresa con el cheque de 500. Es la única manera que se puede. No lo o que solo le descuentes el 15%. Que eso está en el artículo 161. Porque también es importante, si son empresas que le vendieron al trabajador artículos que se producen en la empresa, el porcentaje es diferente. Miren, en el numeral 3 del artículo 161, para los que lo tienen por allí, ahí está el pago de las deudas que el trabajador contraiga con el empleador en concepto de anticipo de salario o pagos hechos en exceso. Ahí puedes hasta un 15%. Y luego el numeral 10 habla sobre los pagos por ventas al crédito o artículos elaborados o que se vendan en la empresa hasta un 10%. Eso sí lo puedes descontar eh, al momento de la liquidación directamente. El resto tiene que ser un acuerdo donde tú le hagas un cheque aparte y que él te lo endose. Roberto dice, ¿qué tiempo tiene el colaborador para firmar el mutuo acuerdo? ¿Debo darle un par de horas para que consulte o puede exigirle que lo haga de una vez? Mira, Roberto, cuando tú estás en un mutuo acuerdo, si no hay causal, tienes que volverte un experto negociador, por decir así, para que el tema fluya. De esto también va a depender si es un trabajador que no está cubierto por ningún tipo de fuero, porque si no hay ningún tipo de fuero, tú le
tienes la opción al trabajador, ya cuando la empresa ha tomado la decisión de que la relación se termina, tú le dices, mira, ya la empresa tomó la decisión de terminar la relación laboral. Tienes la opción de hacerlo por mutuo acuerdo o te despedimos por el 210 numeral 8, ya tú sabes que te va a demandar y que vas a tener que arreglar en el Ministerio de Trabajo. Entonces tú le dices, bueno, o te vas por esta vía donde te estás llevando todas tus prestaciones, o te vas por esta otra vía que me vas a tener que demandar, ir al Ministerio de Trabajo y allá vamos a llegar a un arreglo. Esta segunda opción solo la vas a poder hacer si estás seguro de que el trabajador no está cubierto por ningún tipo de fuero laboral. Porque si tú lo haces con uno que tiene fuero, te lo reintegran en cuestión de semanas. Sara, si el colaborador pide ir al ministerio, simplemente se le indica que solo tiene derecho a una llamada, pero si informa que no tiene a quién consultar y solo es la opción del Mitradel, ¿cómo se procede? Igual como te estoy diciendo, Sara, ¿ves? Todo va a depender de si el trabajador tiene fuero o no fuero, o si a ti no te afecta que vaya al ministerio ese mismo día y regrese al día siguiente. ¿Ves? Todo va a depender de cómo está cada caso. Porque tú no estás obligada a darle el tiempo, porque ya les expliqué todos los antecedentes. Sin embargo, a veces la relación no está tan mal y tú le dices, bueno, ve y verifica y que regrese al día siguiente. Ahora, es importante que ustedes les aclaren al trabajador, tú no estás despedido, tú tienes que regresar a laborar. Este es un permiso que se te está dando. Si tú no regresas, entonces sería abandono. Deben dejarle muy claro al trabajador que él no está despedido, porque a veces el trabajador entonces dice no, que lo despidieron verbalmente y el despido verbal es nulo a favor del trabajador. Entonces es bien importante que el trabajador quede claro de que él no está siendo despedido hasta que no se firme un documento, a menos que te hayas ido por la otra opción que fue la que le comenté en el caso de Roberto, que tú le dices, mira, tienes dos opciones, o esta o la otra, o te llevas toda tu platita ahorita o me vas a tener que demandar y en el ministerio pues te la voy a tener que pagar. A veces es la desinformación que tienen los trabajadores en ese momento. Y parte de uno ser experto negociador en esto es que tú también le muestres al trabajador, mira, con el mutuo acuerdo te estás llevando toda tu plata aquí. Si tú me demandas, vas a tener que pagar abogado en caso de que no quiera usar uno de oficio. Ese abogado le va a representar al trabajador entre un 25 y un 30% de lo que es la indemnización que ya ustedes se las están dando completa. Por ejemplo, si tú le estás pagando $2,000 de indemnización y se van a demanda, de ese monto que tú le estás dando ahora, él va a tener que pagarle al abogado. Entonces ya cuando el trabajador razona o reflexiona sobre el por qué llegar a un acuerdo mejor en ese momento, entonces ya ve que es una decisión tomada, pues, y te firma. Pero cuídense mucho porque hoy día graban y bueno, ya ustedes saben cómo a mí me llegan trabajadores que dicen, mire que yo lo grabé, le digo, eso ni me lo enseñe porque cuando se graba sin el consentimiento de la otra persona, hasta es un ilícito. Sin embargo, una vez que lo lanzan en las redes sociales, pues ahí no vas a poder hacer nada. Así que cuídense mucho de eso también. Aunque sea un ilícito, lo difunden en las redes sociales y ya se produce el daño. ¿Quién más? Dailin, profesora, ¿a qué se refiere si no tiene ningún tipo de fuero? Hola, Dailin, miren, en Panamá los trabajadores pueden estar protegidos hasta por 7 tipos de fuero. Eso lo vemos en mayor detalle en lo que es la Masterclass número 1, Principios Generales del Derecho Laboral. Ahí tienen toda una tabla con todos los tipos de fuero. Antes de uno realizar un despido o ir a hacer un mutuo acuerdo, esa tablita hay que revisarla. ¿Por qué?
porque no es que un trabajador con fuero no pueda ser despedido. Está el fuero de maternidad, el fuero de enfermedades crónicas degenerativas e involutivas, el fuero de maternidad extendido hasta el padre. En ese fuero de enfermedades crónicas degenerativas e involutivas está la endometriosis, que hay cualquier cantidad de mujeres que tienen endometriosis, bueno, y así otra serie de enfermedades. Está el fuero por ser una persona con discapacidad o ser tutor o apoderado de una persona con discapacidad. Todo eso, además de los fueros sindicales de negociación, son como 7, 8 tipos de fuero que hay aquí en Panamá. Es importante que sepas por qué, porque la ley establece que para poder despedir una persona con fuero debes tener la autorización de un juez. Si tú despides una persona con fuero sin la autorización del juez, nada más se va a los juzgados de trabajo y en una semana te la reintegran inmediatamente. ¿Ves? Así que por eso, Tailín, hay que asegurarse de que el trabajador no tenga fuero antes de aplicar unas medidas como las que les comento. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y entonces qué pasa con un trabajador que tiene fuero? Nunca se puede sacar. Es bien complicado, bien complicado. Hay que estar reiterando el ofrecimiento periódicamente. Y como les digo en algunas ocasiones, a veces hay que buscar cuál es el fundamento de la postura que tiene la persona. O sea, si la persona les está diciendo no, no se queden con ese no. Siempre detrás de un no hay toda una serie de condiciones o situaciones que es importante que tú conozcas. Porque al tú conocer lo que está detrás de ese no, entonces vas a poder tener alternativas para llegar a una buena negociación. Es importante. Muy bien, no hay más de mutuo acuerdo. Vamos a pasar entonces al módulo número 3, que son los contratos por tiempo definido. Profesora, disculpe, yo tengo una pregunta. Ajá, cuéntame, Jacqueline. Eh, en el caso de que uno se dé cuenta después de que firma un contrato de mutuo acuerdo, ok, entre comillas, porque al empleado previo a eso ya le venían ejerciendo coerción en el sentido de que le retiraron las herramientas de trabajo, el vehículo, la laptop, el Wow. acceso, le quitaron el acceso, el carnet de acceso, y es un empleado que estaba a un solo año de la jubilación, a solo un año de la jubilación. Y le dijeron, tienen que ir a negociar, ese empleado quiso ir a Recursos Humanos le dijo, lo siento, pero ya esto no está en mis manos, tienes que ir a negociarlo con el bufete de abogados que está contratado para tal fin. Ok, luego va a donde el bufete, ahí lo secuestran, lo encierran y le dicen, lo tomas o lo dejas. O sea, o te vas a demanda o vienes con este jugoso acuerdo y no puede hacer nada, no le dan la información previa a eso, en el momento en la oficina tiene que tomar la determinación. La toma porque se ve encerrado, no se ve con más opción. Mira, tú un caso muy parecido. Y el caso que yo le conté no es el mismo de Jacqueline, ese es otro. No, Imagínense, no, ese es otro definitivamente porque el caso este es de mi esposo, así que definitivamente no imagínense. es el mismo. No, no. Entonces, es una multinacional, una empresa grande, una multinacional que uno, claro, se dice, por ahí le dijo, por ahí busqué la asesoría de una compañera de la universidad. Yo estoy estudiando Derecho, pero Ah, o sea, yo lo retomé ahora, años atrás comencé. Esa colega sí se graduó. Bueno, en fin, yo le pregunté, me dijo, bueno, ¿quieres luchar contra esa multinacional o aceptar lo que ellos te están ofreciendo? Listo, como no vimos opción en el momento, se aceptó el mutuo acuerdo, pero ahora que yo estoy aprendiendo sobre derecho laboral, yo digo, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué hizo esta sí, gente? Fue injusto totalmente lo que se hizo. sí, un Entonces, mal manejo. ahora bien, Mm. le pregunto, ya una vez firmado, ¿se puede intentar revertir eso? ¿Se puede demandar? ¿Se puede ¿Hace intentar cuándo ver fue una eso, nulidad? Jacqueline?
¿Hace Hace cuánto fue 6 eso? meses, fue en abril de este año, Ya es muy tarde, Jacqueline. Debió haber porque sido en el no habla que mismo. la prescripción por nulidad lleva hasta 4 años, No, 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 eso debió no haberse aplica. hecho de manera inmediata, sí, en tema de relaciones laborales, porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿ves? Y porque ahora incluso poder probar toda esa presión, todo eso, o sea, ya hasta tu esposo debe estar más tranquilo, me imagino. Sí, claro. O sea, Sí, eso tuvo 10 días, porque eso fue desde el 4 de abril que hicieron imagina. la oferta de mutuo acuerdo. Y desde ahí empezaron a presionar, ya desde ahí le fueron quitando las Sí, funciones, quitando porque las mira que herramientas. allí hubo acoso, hubo hostigamiento, que eso ahora con la ley 7 del 14 de febrero de 2018 también es sumamente delicado, ¿ves? Él ahí pudo haberse acogido todo eso de que tú le quitas las herramientas de trabajo, los accesos, eso es hostigamiento moral, ¿ves? Entonces, esos manejos ya hoy día no se pueden dar porque si vamos a suponer, si el esposo de Jacqueline hubiera en ese momento decidido acogerse a que le estaban violando todos sus derechos, a que lo estaban hostigando, ¿ves? Ahí sí se hubiera podido hacer algo. Pero ya ha pasado tantos meses, como quien dice, ya caducó, por decirlo así, en en ese sentido. Y fíjese, Y profesora, que hasta fuimos hasta al Ministerio Laboral, él fue, yo le dije, anda al Ministerio Laboral y habla esto, porque yo le dije a él, anda con recursos humanos, pide que te den el borrador del finiquito que ellos quieren, o sea, que te hablen ajá, sobre, solo tenemos una hoja y es tal cual como usted dijo que no se debe hacer todo, 7 cláusulas en donde todo es generalizado. No hay un desmenuzamiento de las cifras que le van a pagar, de motivo, por qué, razón, por qué. No, un monto total sí. solamente. Sí, aquí lo tengo, yo conservo ese documento. Es lo único que se tiene, no ¿Y se qué tiene más te nada. dijo el ministerio entonces cuando vio El el ministerio que documento? me dijo que tenía que primero ir donde ellos para llevar la cifra y la desmenuzación para ellos decir si va o no va, pero el abogado, el bufete de abogados no accedía a eso. Decía que en el momento que tenía que ir a negociar para poder ver la cifra. Documento que finalmente se firmó, no hay un desglose. No, no hay un desglose, no hay un desglose. Bueno, por ahí sí podrías ver, pero tienes que buscarte un buen abogado laboralista, Okay, porque ahí sí prescribe al año todo lo que son okay. las prestaciones y los derechos adquiridos. ¿Ves? Pero bueno, como tal como te dijo también la otra persona, pues medir las consecuencias porque quiera o no, a ese abogado también vas a tener que pagarle. Entre un 25 y un... Si te hubieras ya estado graduada, pues tú lo hubieras, te ahorras ese 25%. Así es. Pero ahí sí hay un riesgo. El haber firmado un documento de semejante magnitud y no colocar el desglose de qué es lo que estás pagando. Entonces allí si él decide, por ejemplo, ir a una demanda, él tendría que demandar no por la indemnización, sino por todo lo que son las otras prestaciones o derechos adquiridos. Prima de antigüedad más vacaciones, décimo, salario, todas esas cosas. Ahí es donde está. Ok, Pero gracias. tendría que ser un buen abogado laboralista, de que Sí. domine muy bien la parte laboral. Pero miren qué situaciones, hoy día ya tú no puedes hacer eso con el tema de los mutuos acuerdos, eso de retirar las herramientas y dejar, ¿por qué? Porque ahí estás violando también el numeral 1 del artículo 128 que establece que la primera obligación que tiene el empleador es de dar ocupación efectiva al trabajador. ¿Ves? Entonces, también una cosa como esa hubiera sido causa de renuncia justificada por parte del trabajador. Y cuando es renuncia justificada, tienes el derecho de pagar, de recibir todo lo que es la indemnización 100%. Entonces, en el caso que nos menciona Jacqueline, bueno, se trata de una transnacional. La transnacional, eso es como quitarle un pelo a un gato, por decir así.
Pero esto, un manejo como este en una empresa mediana y pequeña, créeme que la desbalancea, sobre todo en la parte de la rentabilidad. Hay que tener mucho, Una mucho consulta, cuidado. maestra. Ajá, Sandra. Mire, sí, en otra oportunidad yo le hice la misma consulta con este trabajador que espero, pues no sé si se acuerda, que quedó preso hace un año. Ajá. Nosotros nunca lo liquidamos porque aquí pues se hizo la consulta, el contador dijo una cosa, la abogada dijo otra, y finalmente lo que nos expusieron era que tocaba esperar a que este señor hiciera un documento donde autorizara a alguien para cobrar esa liquidación. Y como él está preso, dicen que debía visitarlo un notario para recibir que la firma quedara pues notariada de ese documento autorizando el pago de la liquidación. Usted en ese momento, cuando hice esa consulta, me dijo que hiciéramos un mutuo acuerdo. Ujú. Nosotros efectivamente, pues basados en esta página que pues aprovecho para informarle y felicitarle porque está muy completa. Basados en eso, pues lo redactamos, lo realizamos y así lo hicimos. ¿Qué nos dijeron en el Ministerio Público para poder pedir el permiso de visita a esta persona? Y es que, pues obviamente solamente lo puede hacer un abogado e informar porque es el mutuo acuerdo. Pero yo tengo una pregunta. ¿El mutuo acuerdo tiene fecha de este mes, de este año, bueno, actual, digámoslo así? Y él quedó preso el año pasado en el mes de junio. Entonces, ¿hay alguna prescripción? O sea, el mutuo acuerdo se puede hacer hasta qué fecha o cómo lo colocamos en el mutuo acuerdo, cómo relacionamos que él dejó de trabajar en junio y estamos haciendo el mutuo acuerdo con fecha hasta ahora en la actualidad. Es que mira, y qué bueno, Sandra, que trajiste nuevamente el tema, porque mira, primero que ya tú ves, yo recuerdo que ahora que lo mencionaste, que cuando me lo mencionaste, te digo, yo les voy a explicar en la próxima masterclass por qué los mutuacuerdos no requieren de la intervención, por decir así, del notario y toda la cosa. Es por todo eso, ¿te acuerdas que les expliqué del fallo de la corte, de la sala tercera de la corte? ¿Ves? Pero sin embargo, bueno, te dicen que como está privado de libertad, bueno, que vaya el abogado, perfecto, pues ya por eso se maneja. Sin esa parte. Sin embargo, la relación laboral, hasta que tú no la cierres, en ese caso, lo que está es suspendida. Y en el momento que ese trabajador salga, va a ir a tu empresa que le deje el puesto que tenía y todas las cosas, como ya les conté en otras ocasiones de la persona que tuvo 10 años presa y salió y ahora quería una indemnización de $20,000. Entonces, tú le pones la fecha al día porque él no ha sido liquidada, porque tú no puedes terminar una relación laboral si no tienes un documento que lo sustente. Por eso es que cuando hay abandono, es obligación de la empresa notificar al Ministerio de Trabajo que ese trabajador abandonó el puesto. Es fundamental. Y en este caso, tú ponle la fecha actual, porque cuando un trabajador es detenido, se suspende la relación laboral, más no se termina. ¿Me explico? Solo que de ese tiempo que él ha estado detenido, él no ha devengado eh, salario, ni vacaciones, ni décimo, ni nada, pues porque ha estado detenido. ¿Ves? Como si hubiera estado de licencia sin sueldo, por poner algo metafóricamente hablando. ¿Me explico, Sandra? Sí, 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 ya le entiendo. Sí, pues Sí, así mismo lo hicimos, sí. pero pues sí quería como confirmar esto porque dije, de pronto hay un límite de tiempo para hacer un mutuo acuerdo o algo así, No, no, entonces no, no, esa pregunta no. la quería hacer. Sí, excelente. Sí, miren, el mutuo acuerdo yo lo llamo la dama en el juego de ajedrez. Tú lo puedes aplicar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, siempre y cuando pues el trabajador esté de acuerdo, que eso es lo más importante. Y así cierren ese caso, porque ya les digo, yo me encontré el caso que tuvo 10 años preso y cuando salió
quería volver a trabajar y que le pagaran sus prestaciones, o sea, por homicidio. No, hombre. Y todo pues se les olvidó cerrar el caso. Así que estás haciendo correctamente. Esos casos, cuando un trabajador cae detenido, ciérrenlo lo antes posible. Y la mejor forma es con un mutuo acuerdo. Y ese es un excelente ejemplo de cuando no lleva indemnización, por decirlo así. Muy bien, vamos a pasar, voy a entrar acá al otro tema, ahorita les sigo respondiendo las otras preguntas, quiero que avancemos un poquito aquí, miren, estoy en el módulo 3, el contrato por tiempo definido. Yo lo llamo también aquí el mundo de los contratos por tiempo definido. Es importante que ustedes tengan presente que en el artículo 74 del Código de Trabajo se establece que los contratos por tiempo definido no pueden pasar de un año. Y esto, por ejemplo, cuando se habla del personal extranjero, que por supuesto tiene toda otra connotación. Me decían, bueno, pero él acaban de dar el permiso de trabajo por 3 años. ¿Le puedo hacer el contrato por 3 años? No. ¿Por qué? Porque lo más que permite la legislación laboral panameña es que los contratos definidos son por un máximo de un año. Tú puedes hacerlo por menos, 6 meses, 3 meses, 4 meses, 2 meses, pero no por más de un año, que es importante tenerlo presente. Algo también, que el contrato por tiempo definido debe usarse únicamente para cubrir la ausencia temporal de trabajadores en uso de vacaciones, licencia u otros impedimentos de naturaleza temporal. ¿Qué tal si les digo? Cuando tú utilizas contrato definido para una posición de naturaleza permanente y ese trabajador te demanda, te lo van a reintegrar. ¿Dónde está el tema de las posiciones permanentes? ¿O qué es una posición permanente? Que alguien me decía, eso no está en el código. Sí, está en el código. Vámonos al artículo 70, ya les digo, 78, 79. ¿Quién tiene el artículo 79 a mano? Que quiera leer el artículo 79, que es fundamental para cuando estamos hablando de contrato por tiempo definido. Artículo 79, necesito que, bueno, si leemos el primero y segundo. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, Jacqueline. Dele, Jacqueline, artículo 79, muy importante. Trabajo permanente. Efectivo o de planta es aquel que constituye una ocupación o función de necesidad permanente en la empresa o establecimiento y que tiene por objeto actividades normales y uniformes del empleador y corresponde al contrato por tiempo indefinido. Trabajo de temporada es aquel que se ejecuta en una determinada época todos los años, en ciertas ramas de la actividad, formando parte del giro normal y uniforme de las actividades del empleador, y constituye una modalidad del contrato por tiempo indefinido. Se reconoce el régimen de estabilidad para los efectos de la temporada, cuando se hubieren trabajado 2 temporadas completas consecutivas. Gracias, Jacqueline. ¿Por qué unimos el artículo 79 con el artículo 74, que es el que habla de los contratos definidos, que dice que no podrá ser por más de un año? Tampoco los contratos definidos admiten prórroga. Los únicos que admiten prórroga, que contratamos a fulanito, salió maravilloso, déjalo 2 meses más, hazle otro contrato por 2 meses más. Ya eso se convierte en indefinido. ¿Cuándo tú sí puedes prorrogar un contrato por tiempo definido? Cuando la empresa pagó
el entrenamiento de esos trabajadores, eran trabajadores técnicos, la empresa pagó el entrenamiento, ahí tú puedes hacer prórroga. Sin embargo, si tú no has pagado entrenamiento y peor aún, si tienes un contrato definido en una posición permanente y hay problema con ese trabajador, te anulan el contrato definido y declaran la relación de trabajo como tiempo indefinido. Esto se los voy a ilustrar con el primer caso que tuve yo, que fue que me enseñó, y la mayoría de las cosas que yo les comparto es porque las aprendí, como quien dice, a golpes. Una posición permanente, que es de la que habla el artículo 79 del Código de Trabajo, son aquellas posiciones que son el corazón del negocio. Si tú quieres saber si se trata de una posición permanente o no, debes preguntarte, ¿podría existir esta empresa sin esa posición? Si tu respuesta es sí, entonces esa no es una posición permanente. Si tu respuesta es no, no podemos existir sin esa posición, entonces se trata de una posición permanente. Y el Código de Trabajo dice que las posiciones permanentes deben tener contrato por tiempo indefinido. Ejemplo, yo entré a esa empresa, ya esa trabajadora había sido contratada un año antes, estaba por vencérsele el contrato. Así que se le venció el contrato, le mandamos una notita de que, bueno, gracias por haber estado laborando, tal como dice el contrato, vence tal día. Bueno, resulta que una semana después llega, me dice mi secretaria, licenciada, la busca la juez de trabajo y está con la trabajadora tal. Yo digo, sí, la juez de trabajo, ¿y por qué será? No sé, bueno, cuando esa gente llega es obligatorio atenderlos. Así que yo bajé, dígame, licenciada, me acuerdo que esa es Rosalinda, que hoy es día magistrada, me dice, licenciada, vengo a reintegrarle a la trabajadora tal porque está embarazada. Y le digo yo, licenciada Rosalinda, pero ella tenía contrato por tiempo definido, a un año, dice, y me responde la juez. Sí, pero es que usted tenía una persona con contrato definido en una posición permanente. Ahí aprendí yo que todo contrato definido debe tener un sustento. ¿Cuál es ese sustento? Unas vacaciones, una temporada, un proyecto especial. O sea, tú tienes que justificar por qué es la temporalidad de ese contrato. Ustedes pueden decir, Carmen, yo no puedo contratar personal indefinido por X, Y, Z razón. Bueno, puede ser que no te pase nada, pero también puede ser que te pase lo que me pasó a mí, que la trabajadora salió embarazada y me la reintegraron. ¿Por qué? Porque yo no pude justificar por qué yo tenía una persona con contrato definido en una posición permanente. No sé si me explico. Allí, ahora que abrimos el compás para preguntas y respuestas, es importante que ustedes lo tengan claro. Como ven, el contrato definido no admite prórroga. Por eso, si tú no tienes claro cuándo se va a finalizar ese proyecto o cuándo se va a finalizar esa obra, varios de ustedes aquí tienen empresas que le brindan servicios a otras empresas y que dependen de los tiempos de esa otra empresa, entonces no utilicen contrato definido, utilicen contrato por obra determinada. ¿Por qué? Porque el contrato por obra determinada sí admite algunas prórrogas y termina cuando termina la obra. ¿Ves? Cuando tú usas contrato por tiempo definido, te quedas como de manos atadas, porque llega la fecha y esa persona tiene que irse, por decir así. Otro punto importante que he estado aclarando mucho en la consulta privada es que le están dando vacaciones a la persona que tiene contrato definido.
La persona que tiene contrato definido tiene derecho a vacaciones nada más en dinero, no en tiempo. Las vacaciones en tiempo son para personas con contrato indefinido, que eso es algo que tienen que tener presente. En un momento les explico de dónde yo creo que surge esa confusión de que tú tienes una persona con contrato definido, le dices, ándate de vacaciones y la contratan 15 días después o un mes después. Tienen que tener cuidado con eso porque es como si tú estuvieras reconociendo la relación como indefinida. Las vacaciones solo son para contratos por tiempo indefinido. Es importante tenerlo presente. Y bueno, aquí también quiero aclararle un poquito, allí Jacqueline nos leyó el segundo párrafo que habla del trabajo de temporada, que indica que cuando una persona tú la contratas para 2 temporadas seguidas, ya la tercera es obligatorio que la llames. Ejemplo, un caso súper sencillo. Ahora viene Navidad, viene Año Nuevo, días patrios, que ustedes saben que aumenta un poco más las ventas. Póngase que tú contrataste en el 2023 a Pablo y le pusiste el contrato definido para atender incremento en ventas de noviembre a diciembre. Ahí está justificado. Lo llamaste en el 2023, lo llamaste en el 2024 según el párrafo número 2 del artículo 79, en el 2025 estás obligado a llamarlo. ¿Por qué? Porque lo llamaste durante 2 temporadas seguidas. A la tercera temporada, ya como dice allí, adquiere la estabilidad y estás obligado a llamar. ¿Ves? Entonces, mucho cuidado también con eso. Siguiendo acá con el contrato definido, en un momento atendemos las consultas. ¿Cuándo es válida la cláusula de duración del contrato definido? Aquí esto lo establece el artículo 75 del Código de Trabajo, que dice que la cláusula de duración de un contrato por tiempo definido, miren, no podrá ser utilizada, esto es importantísimo, con el objeto de cubrir de manera temporal un puesto de naturaleza permanente, que fue lo que me pasó a mí con el caso de la persona que me reintegraron, que no les dije la posición. Yo he trabajado, gran parte de mi experiencia ha sido en la industria del retail, así que esa posición era de una cajera. En el retail, el puesto de caja es parte del corazón del negocio, porque todavía aquí en Panamá, algunos lugares están implementando pues el autopago, que la misma persona se tramite ahí su pago, pero en todos los días, todas las empresas dependen de una cajera. Así que cuando me preguntaban, ¿puede su empresa estar sin una cajera? No, en estos momentos. ¿Ves? Entonces, ahí yo tenía contrato definido en una posición permanente. Y es lo que dice el artículo 75, que no puede ser utilizada con el objeto de cubrir de manera temporal un puesto permanente. Si tú estás haciendo vacaciones, licencias, incapacidades, perfecto, ahí va el contrato definido. ¿Qué más importante de los contratos definidos? Esto que viene aquí. ¿Cuándo un contrato definido se convierte en indefinido? O al revés, cuando se convierte en indefinido un contrato definido. La jurisprudencia, es decir, los fallos que ya han emitido los jueces sobre casos similares, indican que para evitar la continuidad de contratos, tú tienes que darle a la persona o que la persona esté fuera más del tiempo que le correspondería en vacaciones o el tiempo equivalente en vacaciones. De allí es donde yo creo que surge la confusión de que termina el contrato definido y le dicen a la persona, ándate de vacaciones. No, 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 usted no le tiene que decir eso.
Ese es un concepto que se maneja nada más internamente para tú saber cuánto tiempo tienes que dejar fuera a la persona. Aquí ustedes tienen el ejemplo de que para evitar la continuidad de contratos, si una persona termina hoy un contrato por tiempo definido, ustedes quizás se pregunten, ¿cuánto tiempo debo dejarle fuera? Pues lo que dice la jurisprudencia es que debe estar el equivalente a lo que le hubiera correspondido de vacaciones. Y yo le agrego, y unos días más, para que no aduzca que es que efectivamente lo mandaste de vacaciones y que tenía contrato por tiempo definido. ¿Quieren que les haga un ejemplo gráfico de eso o me he explicado suficiente? Díganme si quieren que o necesitan que les haga la suma y resta de cómo se hace. Si ya lo tienen claro, pues pasamos a otro tema. Me comentan en el chat si les hago un ejemplo, sería bueno el ejemplo. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir una hoja de Excel aquí. Permítanme un momentito. Ujú. Muy bien, vamos a suponer que hemos contratado a Pablo. A Pablo Núñez. Pablo Núñez viene laborando con nosotros desde aproximadamente, vamos a decir que lo contratamos por 4 meses. 4 meses hacia atrás, ¿en qué mes ha sido? Sería estamos octubre, septiembre, agosto, julio. Vamos a suponer que él entró en julio. Julio, agosto, allí agosto, septiembre, octubre. Ajá. Vamos a subirle el tamaño aquí. Ay, estoy subiendo. Vamos a subirle un poquito acá el tamaño. Muy bien. ¿Cuántos días tiene julio? A ver, les escucho para que hagamos el ejercicio en conjunto. ¿Cuántos 31. días tiene julio? 31. Muy bien. ¿Cuántos días tiene agosto? 31. ¿Cuántos tiene septiembre? 30. ¿Y cuántos tiene octubre? Porque hoy se le vence, mañana se le vence el contrato a 31. Pablo Núñez. 31 días. Entonces, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia? Acuérdense que esto no lo van a encontrar en un artículo del código, sino en un código que tenga jurisprudencia. En la parte que habla sobre cómo evitar la continuidad de contrato. ¿O en qué se basa un juez para decir que ese trabajador es contrato indefinido porque hay continuidad de contrato? Si nosotros queremos saber eh, cuánto tiene de vacaciones esta persona, bueno, vamos a totalizar aquí cuántos días ha trabajado. Entonces sumamos, consideren los días, los meses completitos, porque aquí entre más días tiene, mucho mejor. Esto me dice que ese trabajador ha laborado 123 días. Y si me voy al Código de Trabajo, al artículo 54, déjenme corroborarlo, numeral 1, sí, el artículo 54, numeral 1 dice que las vacaciones se tienen, son 30 días por cada 11 meses laborados a razón de un día por cada 11 al servicio del empleador. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tomar ese total de días y lo divido entre 11. Eso me da a 11 días, precisamente. Según la jurisprudencia, ese trabajador lo mínimo que puede estar fuera son 11 días. Si tú dejas al trabajador menos de 11 días, ya está en riesgo de que la relación laboral se considere como indefinida. Yo lo que acostumbraba, incluso lo recomiendo hoy, es que no solo lo dejen 11 días, sino que le agreguen un poquito más. Agrégale 2 días, 3 días. Yo sé que a veces es
están en corredera porque dicen, no, es que es buenísimo y lo necesito. Bueno, si tú lo contratas de una vez, vas a tener problemas si se llega a dar un conflicto laboral. Reciente también tuve otra consulta privada en donde me exponían el caso. No, Carmen, mira que lo que pasa es que yo lo contrato, le hago un contrato en esta empresa, finaliza ese contrato e inmediatamente 2 o 3 días después lo contrato con otra empresa. Y le pregunto yo, ¿esa otra empresa a nombre de quién está? ¿Tú eres el representante legal de esa empresa o son los mismos directores? Bueno, sí, soy yo mismo, pero con otro nombre. Le digo, no vale. ¿Por qué? Porque en relaciones laborales se determina que hay unidad económica y se determina, es el mismo empleador. Así que de nada sirve que pierdan tiempo en lo contrato aquí, sale aquí, lo contrato con la otra empresa, si son los mismos dueños y es la misma unidad económica, de nada sirve eso. Así que no pierdan tiempo en ese tipo de cosas porque eso no los va a salvar de una demanda con todas las prestaciones que eso implica o de que te reintegren un trabajador que estaba ocupando un contrato definido en una posición permanente. Así que cada vez que ustedes quieran saber cuánto tiempo debe estar ese trabajador fuera, tienen que hacer esta operación. Sumar todos los días que ha estado en la empresa, lo dividen entre 11, le agregan unos días más, yo aquí lo dejaría unos 15 días mínimo fuera. Por decir así, si no quieren tener el tema de la continuidad de contratos, que es uno de los riesgos de los contratos por tiempo definido. Muy bien, siguiendo acá en la plataforma, aquí cualquiera que quiera ver el ejemplo, aquí yo se los detallo. Aquí mismo está en la plataforma ese ejemplo que yo les acabo de exponer, cómo evitar la continuidad de contrato. Ya vimos el riesgo de los contratos definidos en posiciones permanentes. Tienes que poder justificarlo con una vacación, una temporada y también si estás trayendo a la gente en temporadas seguidas, ya la tercera estás obligado también a tenerlo. ¿Qué pasa si el trabajador tiene algún tipo de fuero y estaba en un contrato definido que tú no puedes justificar el por qué era definido? Te va a pasar lo que me pasó a mí, que me reintegraron a la persona una vez que finalizó el contrato, que ya se los expliqué allí con un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Se puede finalizar un contrato definido antes de la fecha establecida o antes de la finalización de la obra? Te sugiero en todo caso hacer un mutuo acuerdo aquí, porque si tú lo finalizas sin tener una causa, lo que establece la ley es que vas a tener que pagarle al trabajador hasta la finalización del contrato. Que ese es uno de los riesgos que tiene hacer contratos por un año, porque si a los 6 meses el trabajador ha bajado la productividad, pero tú no tienes causal para terminarlo, si lo terminas tienes que pagarle los 6 meses restantes. Aquí también les puse un capítulo de regímenes especiales donde no se aplica el tema de la continuidad de contratos. Uno de ellos es la industria de la construcción. La industria de la construcción puede hacer contratos sucesivos y no se convierte en indefinidos, pero para eso hay que tener una ley especial que ellos lo tienen. También cuando se trata del primer año de actividades de empresas nuevas, pues que están iniciando, también se pueden acoger a esto. En la industria de la construcción, que ya se los mencioné, el trabajo en el servicio de naves internacionales dedicados a actividades distintas a la pesca, el trabajo de campo y el contrato de aprendizaje, que por lo general estos contratos de aprendizaje, pues hay que regirse por los acuerdos que se hayan hecho con el Ministerio de Trabajo. Y para finalizar, antes de irme a ver las preguntas, está la normativa del contrato por tiempo definido. Digo, el contrato por obra determinada.
¿Cuándo se utiliza el contrato por obra determinada? Se utiliza cuando no tenemos la certeza de la fecha en que va a terminar el contrato. Si ustedes están con algún proyecto o algo especial donde no saben con certeza que eso va a finalizar el día tal, entonces no haga contrato por tiempo definido, haga contrato por obra determinada. Y una obra determinada puede ser cubrir la incapacidad de una persona. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente alguien tiene una enfermedad de estas crónicas o se quebró una pierna, y si tú vas a contratar a alguien para que reemplace a esta persona, yo te sugiero mejor utilizar un contrato por obra determinada. ¿Cuál va a ser la obra? Cuando finalice la incapacidad de fulano de tal. Porque a veces pasa que ese que se quebró la pierna, digo, jugando en el partido el domingo, le dieron una incapacidad por 30 días. Y tú esperando que regrese los 30 días y cuando llega te traes otra incapacidad. ¿Qué haces tú con la persona que contrataste para que lo reemplazara? No le puedes eh, ampliar el contrato. Sin embargo, el contrato por obra determinada sí te permite prórroga, hasta 2 prórrogas. Así que yo lo recomiendo tremendamente. Muchas personas piensan que el contrato por obra determinada es solo para la construcción. No, si tú vas a contratar a alguien para que arme unos empaques, limpie una bodega, capture unos datos, es mejor utilizar contrato por obra determinada, porque tú no tienes la certeza de cuándo va a finalizar esa obra. Así que es lo importante a tener presente de los contratos por obra determinada. Aquí también en la plataforma ustedes tienen glosario, bibliografía, donde pueden ampliar mucho más todos estos conceptos. Y algo sumamente importante que hemos estado hablando aquí, ya la mayoría de ustedes lo tienen. Aquí les voy a decir dónde encontrarlo. Que Sandra creo que a eso se refería, de que estaba muy bueno y muy completo. Los formatos. Ya vimos el primer artículo del que nos habló, que lo leyó Jacqueline, el artículo 6, que dice que en caso de conflicto o duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Por eso en relaciones laborales no solo basta con conocer los temas, tienes que asegurar de escribirlo todo y que ese escrito esté correcto. Aquí ustedes tienen en la plataforma de formatos pro, por ejemplo, en el proceso de contratación, aquí tienen contratos definidos, contrato indefinido, contrato por obra determinada, y como valor agregado también les puse un contrato de servicio doméstico, porque las domésticas, los servicios domésticos también se pueden llegar a complicar. Y aunque al servicio doméstico no le rige el contrato escrito, porque la ley dice que tú puedes tener contrato verbal con el servicio doméstico, sí les rige la presunción. ¿Qué quiere decir eso? Que en caso de conflicto o duda, prevalece la palabra de ellos contra la del empleador. Así que aquí tienen contrato definido, indefinido por obra determinada. En ocasiones me dicen, Carmen, ¿tú me puedes revisar los contratos que nosotros tenemos? No pierda tiempo en eso. No pierda tiempo en eso de revisar contratos. Estos contratos que están aquí son a prueba de bala. Documentos que a lo largo de todo lo que ha sido mi trayectoria han sido validados por abogados, por firmas, por todo, que los he utilizado yo y los sigo utilizando yo. Así que es cuestión de que ustedes nada más entren, miren, contrato definido. Ustedes entran, le dan clic allí, siempre les hago algunas observaciones que deben tener presente y aquí lo descargan. Una vez que lo descargan, cuantas veces ustedes lo necesiten, lo llenan de acuerdo a las particularidades de su empresa y así tienen contrato indefinido por obra determinada y el de la doméstica.
Tienen proceso de acciones de personal para cuando hay que hacer adendas, cuando han hecho cambio a lo que pactaron en el contrato. También tienen para teletrabajo, para sanciones disciplinarias, para cuando van a terminar la relación laboral, artículo 78, artículo 212. Y también van a tener aquí, déjenme mostrárselo, terminación de la, aquí en el proceso número 7, que dice terminación de la relación laboral por acuerdo entre las partes. Aquí tienen recordatorio de vencimiento de contrato para contrato por obra determinada y contrato definido. Esto no lo obliga la ley. Sin embargo, es bueno que unos 8 días antes, es una buena práctica, que tú le envíes a ese trabajador que tienes por contrato definido o por obra determinada una notita donde dice, mira, de acuerdo a lo pactado en el contrato, este vence tal día, tus prestaciones te las vamos a pagar tal otro día. Porque a veces los trabajadores dicen, mire que mi contrato se vence y nadie me ha dicho nada, ¿será que me voy a quedar? Y te viene a trabajar al día siguiente y ya se convierte en la relación de trabajo como indefinida. Así que esto yo lo recomiendo utilizar como una buena práctica. También tienen aquí terminación del contrato antes de su vencimiento. Aquí tienen la nota que ustedes, si ustedes van a decidir terminar un contrato antes de su vencimiento, yo les puse un extremo de 6 meses, pero a veces lo que le queda al trabajador es 15 días o un mes y tú quieres, dice, bueno, yo se lo pago. Aquí está la nota que debes utilizar en esos casos, nada más lo descargas aquí. Y tienen aquí a prueba de bala un documento de mutuo acuerdo. ¿Ves? Así que aquí también les aclaro lo que ya está vigente, no está vigente y simplemente dan clic aquí y lo descargan. Imagínense ustedes la cantidad de documentos que yo pude haber utilizado cuando gestionaba dentro de las empresas las relaciones laborales. Todo lo que un documento se puede perfeccionar. Bueno, aquí ustedes tienen la versión perfeccionada del documento que deben utilizar para la correcta gestión de las relaciones laborales. Porque no solo basta con conocer, tienen que asegurarse de utilizar el documento correcto. Muy bien, ahora sí vamos a ver las preguntas que tienen aquí. Un momentito. Dice, déjenme poner acá. Ya me salí de la plataforma donde estaban los formatos pro, era la plataforma. Voy a ir leyendo las preguntas que tienen acá. ¿Dónde quedé? Dailin, un expediente de un trabajador que debe tener según el Código de Trabajo. Mira, el expediente del trabajador, el Código de Trabajo no te da ningún parámetro de qué debe tener. Sin embargo, en un expediente debe estar todo lo que es el historial de vida de ese trabajador. Algo importantísimo, todo lo que es, tuviste en formatos pro, que ahí había creo que es el proceso número 2 que hablaba de las adendas. Todas las adendas deben formar parte. Primero que cada vez que tú alteras las condiciones de trabajo, tienes que hacer una adenda para que no te surja una renuncia justificada. Todo lo que son las incapacidades, todos los permisos, todo lo, desde, por supuesto, desde el contrato, la solicitud de empleo. Míralo de esta manera. Lo que tú tengas en el expediente es lo que vas a poder utilizar como prueba en caso de un conflicto laboral. Así de sencillo. Dice Sara, después de estos días fuera, al culminar el contrato definido, ¿se puede contratar nuevamente cuántas veces? Muy buena tu pregunta, Sara. Siempre y cuando tú hagas esa matemática, tú lo puedes volver a contratar
cuantas veces tú necesitas. El riesgo allí está es que tú tengas contrato definido en posiciones permanentes. Ahí es donde está el riesgo si esa persona en algún momento dado llega a tener algún tipo de fuero. Dice Roberto, la adenda solo tiene el cambio de funciones, ya que le había subido el salario, solo le elimino de la adenda. Exacto. Tú le dejas a la adenda lo que le estés aplicando en ese momento. Si solo está haciendo cambio de horario, solo le dejas el horario. Si tú le estás haciendo ajuste, agregas el ajuste. Si no, se lo quitas. Pues tú en la adenda tú vas a colocar lo que se esté cambiando en el momento. Nada más. ¿Quién más no le he contestado su, acá dice Yesenia? ¿Y qué pasa si la empresa tiene vacaciones colectivas y la persona tiene contrato definido, pero se le vence en ese espacio de vacaciones colectivas? Esa sí es una pregunta estratégica. Bueno, primeramente, Yesenia, si tú no eres un call center o una de estas empresas en zonas procesadoras que tienen una ley especial, para eso de hacer vacaciones colectivas, tienes que tener una solicitud por escrita de todos los trabajadores donde ellos te autoricen eso. ¿Ves? Te digo los call centers y las zonas, empresas en zonas procesadoras, porque ellos sí tienen una ley que les permite abiertamente hacer eso de una manera unilateral. Si no estás dentro de este grupo de empresas, tienes que solicitar a los trabajadores que hagan una solicitud por escrito a la empresa y la empresa lo aprueba. Y lo otro es que no debieron haberle hecho contrato a ese trabajador si ustedes sabían que para ese periodo hay vacaciones. Y eso te crea un conflicto. ¿Por qué? Porque el deber del empleador, según el numeral 1 del artículo 128, es darle ocupación efectiva al trabajador. Y el contrato definido no tiene vacaciones en tiempo. Así que ahí te va a tocar pagarle ese tiempo al trabajador porque él diría, yo vengo a laborar, pero ustedes no me están dando trabajo esos días. Es una situación un poco delicada. Margarita, es bueno el ejemplo. Bueno, ya les di el ejemplo. No hay ninguna otra pregunta. O he dejado de contestar alguna. Creo que las he visto todas. Ah, dice Jacqueline. Llamé al empleado 2 temporadas, pero no me rindió en la última y ya no me conviene llamarlo otra vez. ¿Cómo procedo en ese caso? Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, cuando él regresa, tú tienes que esperar que él te reclame. Muchos trabajadores no conocen esto, de Jacqueline. Entonces, en caso de que él te lo reclame, tú buscarás alguna, no tengo menos vacantes o busca algo allí. Y si te lleva al ministerio, bueno, tendrán que llegar a un arreglo. Pero no creo que te vayan a llevar todavía, a menos pues que el trabajador conozca de este artículo. Yesenia, ¿y qué pasa si la empresa tiene, ya se lo leí. ¿Cómo el ministerio prueba que no es posición, que simplemente con esta pregunta, Roberto, puede existir tu empresa sin esa posición? Porque aquí no nos vamos a la parte esta existencial, donde a veces decimos que nadie es indispensable. No, no, eso te lo miden operativamente. Si tu empresa se dedica a tal cosa, esta es una posición que es permanente, por decir así. Karina, y esa justificación debe colocarse en el contrato realizado. Por ejemplo, es un proyecto definido como implementación de sistemas. Mira, Karina, allí donde tú estás, ese caso que tú expones, ahí te conviene más un contrato por obra determinada, porque la obra va a ser implementación de sistema en X lugar. Así que ese contrato va a terminar cuando termine esa obra. Conviene más ese que un contrato por tiempo definido. El contrato por tiempo definido, sí hay que colocarle, pues, qué es lo que ocasiona desde hace muchísimos años. Hay que colocarle al contrato definido cuál es la justificación. También les comento lo siguiente. Ustedes dirán, pero yo lo llevé al ministerio y el ministerio lo aprobó.
En una ocasión, hace un año, creo que fue más o menos, me contrataron para dar un diplomado. La universidad hizo una alianza con el IPEL. El IPEL es el Instituto Panameño de Estudios Laborales, que forma parte del Ministerio de Trabajo. En ese diplomado, yo tenía participantes de funcionarios del Ministerio de Trabajo, sindicatos, empresas, estaban las tres partes. Y recuerdo que una chica de una empresa le dijo ahí en la sesión, sí, pero el Ministerio de Trabajo me lo selló. Y ustedes saben qué le respondió el funcionario del ministerio. Le dijo, lo que pasa es que nosotros, lo que establece la ley es que ustedes presentan el contrato. El que yo te lo selle no quiere decir que estoy validando 100% la información que ahí está contenida. ¿Ves? Así que no es garantía de que un trabajador no te va a reclamar el hecho de que el Ministerio de Trabajo te selló el contrato de trabajo. Sandra, ¿un contrato por obra o labor puede ser por más de un año? No, no. Tiene máximo un año, pero tú le puedes dar 2 prórrogas. Esa es la ventaja del contrato por obra determinada, que permite prórroga, el definido no. Sara. En estos casos de colaborador preso, después de pasado más de 12 meses, se puede reportar abandono. No, son situaciones diferentes. Incluso el mismo código de trabajo te habla de cómo se procesa esos casos. No es abandono. Tienes que manejarlo. Eso esto lo puedes encontrar, Sara, en el literal P del artículo 213. Ahí tú encuentras el proceso que debes seguir. Vamos a ver, Sara. Dice Sara, ¿cómo se maneja si un colaborador no ha informado que tiene una enfermedad crónica, un hijo discapacitado, un embarazo? Lamentablemente con temas de fuero siempre nos vamos a exponer a eso. A veces la trabajadora, uno la despide, por decir así. Si formamos tu acuerdo, en ese caso, no aplica. O sea, una trabajadora que firmó mutuo acuerdo y está embarazada, ahí no afecta el fuero. El tema es cuando tú despides de manera unilateral. A veces la trabajadora se da cuenta que está embarazada la semana siguiente de que ya salió, ahí te la reintegran. Así que siempre habrá ese riesgo, no vamos a estar del todo enterados. Si tú tienes una leve sospecha, es mejor el mutuo acuerdo. Bueno, yo creo que ya vamos a ver acá. Yesenia. Ok, es una empresa regular. Las vacaciones colectivas de 15 días son en diciembre y el contrato se hizo este mes, pero se le hizo hasta junio, que se le vence el permiso de trabajo. O sea que va hasta junio del próximo año. Ahí no queda más que pagarle ese tiempo porque el deber del empleador es dar ocupación y el contrato definido no tiene vacación. Se lo hubieran hecho hasta el 15 de diciembre, por decir, y luego hacérselo por el otro periodo, pero ya lo cubrieron dentro de ese periodo, véanlo como un beneficio, el plan de beneficio a los trabajadores, por decir así, porque hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque allí la misma empresa se comprometió a darle trabajo durante esos días. Se goza de tiempo y dinero entonces. Sí, ahí te va a gozar de tiempo y dinero, aunque yo diría que no hablaras de vacaciones en ese tema de tiempo, a menos que lo quieras ver como parte de tu plan de beneficio, porque a veces causa mucha confusión en los trabajadores y después te lo aducen como contrato indefinido. Yo diría hablar más de una licencia pagada o un permiso pagado. ¿Ves? Para que después no salga con que, aunque si es extranjero, por decir así, a ellos no les afectan estas presunciones tampoco. Así que por ahí tienes una salida en caso de personal extranjero, pero el salario sí va a estar difícil, no te lo vas a poder librar. Muy bien. Como les mencioné al inicio, esta sesión es parte del programa de formación estratégica en relaciones laborales y su cumplimiento legal.
Son 8 horas que hemos dividido en 4 sesiones de 2 horas. Ustedes están hoy en la de mutuo acuerdo, ya hoy finaliza un grupo todos sus 10 horas, porque a estas 8 horas se les agrega las 2 horas de reglamento interno de trabajo. O sea, son 10 horas fundamentales para todo el que gestiona relaciones laborales. Todos los meses volvemos a repetirlo para quienes han ingresado pues ya a finales. El jueves 6 de noviembre, o sea, la otra semana, vamos a estar viendo principios generales del derecho laboral. Hoy les toqué algunos temas relacionados, sin embargo, se ve en profundidad en la masterclass sobre principios generales. Luego, el 13 de noviembre, vamos a estar viendo despido, que ahí sí se ve pues todo lo que es artículo 78, 212, 213 y 228 y renuncia justificada, que se ve el artículo 222, 223, 138 y 114. Y es importantísimo que quienes aún no tienen formatos pro lo adquieran, porque esto es lo que va a garantizar que no pierdan los casos por un documento mal elaborado. Cuando a mí me consultan de manera privada sobre casos de demanda que ya están en tránsito y me dicen, mire que tenemos todas las pruebas, yo le digo, no, antes de decirme las pruebas, muéstrame el documento que presentaste, que le diste al trabajador. Allí ya yo me doy cuenta si el caso lo van a perder. ¿Por qué? Porque en relaciones laborales es muy importante cómo se redacta el documento. Y también con la adquisición de los formatos Pro, yo les entrego una matriz de riesgo, que es una especie de checklist que ustedes pueden utilizar para verificar en qué condiciones se encuentra su empresa. Y miren, ya estamos a fin de año, sería ideal que ya a estas alturas ustedes tuvieran su programa de cómo van a ir corrigiendo todas las cosas que necesitan corregirse a partir de enero del próximo año. Si quieren tomarlo como quien dice con calma. Ahí ustedes pueden sacar su programa de gestión de relaciones laborales para el 2026. Y bueno, básicamente este programa incluye 10 horas en vivo, 8 horas de masterclass, 2 horas de capacitación de reglamento interno más formatos pro. Es fundamental para toda pequeña y mediana empresa. Y bueno, cuando volvamos a hacer sesiones presenciales, les vamos a invitar, porque a pesar de que las relaciones laborales es algo pesado, tedioso, créanme que también cuando lo hacemos presencialmente es muy divertido. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Cuéntenme a ver si queda alguien que no le haya respondido. Ya tenemos las 2 de la tarde. Si no, bueno, muchísimas gracias. Profe, una pregunta, o más que todo, sí, una Ajá, pregunta Jacqueline. para saber en dónde puedo empaparme bien sobre la ley especial que usted menciona de los call centers. Ah, se las puedo pasar, esa es una ley especial, ahí te la paso por email para que se las voy a pasar a todos, ya que se las mencioné en este grupo, se las voy a pasar a todos para que conozcan esa ley que le funciona a los call centers y a las zonas procesadoras con respecto a las vacaciones. Así que bueno, encantada de haber estado con ustedes. Los que no han completado el programa, les invito a completarlo porque créanme que se van a llevar un conocimiento sumamente valioso y útil. Quienes aún no tienen formatos pro, comuníquense con Laura, que Laura le va a estar indicando cómo seguirlo y los que quieren el programa completo, bienvenido sea. Les envío un gran abrazo y excelente tarde. Y fin de semana, que ya casi estamos a la vuelta, ya mañana y fin de mes también. Gracias. Gracias, Igualmente. Laura. Saludos a todos.